Feliz sábado. Esta mañana estamos agradecidos a nuestro Dios por la gran bondad que tiene Él para con cada uno de nosotros de concedernos la vida. Voy a compartir con ustedes el Salmo 100, el número 1, dice, versículo 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y en verso 5 dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Oremos. Cariñoso Dios, usted que habita en las alturas de los cielos, bendito sea su nombre. Estamos agradecidos, Padre de amor, por la bondad que tiene usted de darnos, Señor, la vida con la cual podemos alabarte en esta mañana de sábado. Queremos, Dios, tener un corazón dispuesto, con alegría cantar para honra y gloria de tu nombre. Te rogamos también el perdón de nuestros pecados. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús, amén. Les invito que juntos alabemos el nombre de Jehová nuestro Dios con el himno 578 para honra y gloria de nuestro Dios. El nombre de Jehová. Les invito para que sigamos entonando el himno 357. Cantemos todos juntos para honra y gloria de nuestro Dios. Jesús, tú eres mi alegría. Jesús, tú eres mi cantar. Tú eres la senda más hermosa por donde yo quiero caminar. Jesús, tú eres primavera que hace todo florecer. Tú eres la llama que me alumbra y hace brillar todo mi ser. Jesús, tú eres melodía
la voz, el canto y la emoción. Tú eres la fuerza que me inspira, el canto aunque haya aflicción. Jesús, tú eres la esperanza que da la paz al corazón. Jesús, tú eres la energía que mueve la vida a la acción. Jesús, tú eres mi camino, verdad, vida y salvación. Jesús, tú eres mi victoria, motivo de mi adoración. Jesús, mi Salvador querido, a ti dedico mi vivir. Tú eres siempre mi sustento. Jesús, tú eres todo en mí. Concluir con nuestro servicio de canto en esta mañana de sábado. Vamos ahora a entonar el himno 534. Que el Dios Todopoderoso nos siga bendiciendo en este día santo. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús, ven Señor a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven Señor a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven Señor a instruirnos en la ciencia de la cruz. Aunque durante un tiempo Dios permitió que su palabra sufriera una gran persecución, hoy en día el 95% de la población de la tierra puede leer la Biblia, entre los cuales estamos tú y yo. Quiero agradecerles a todos por su presencia en el canal de la iglesia. Sean todos muy bienvenidos y que el mensaje del Espíritu Santo pueda quedar en sus corazones.
¿Por qué Dios quiso que se escribiese la Biblia? Voy a darles 3 principales razones. Número 1, para dar a conocer o dar testimonio de su obra en la historia. Número 2, para enseñarnos a nosotros su plan de salvación. Y número 3, para enseñarnos también a actuar con justicia en este mundo. Tenemos 3 razones por las cuales se escribió la Biblia. Ahora vamos a pasar a escuchar el relato misionero y también el mensaje del Nuevo Horizonte. Un ateo comparte a Cristo. Esco tenía 63 años y se hallaba enfermo cuando se presentó en la iglesia adventista de Pihkio, en el suroeste de Finlandia. No necesito comida, le dijo a la directora del banco de alimentos, Rita-Liisa Peltonen, mientras seleccionaba verduras, carne y pan. Es para unos amigos. Rita-Liisa miró con ternura a este hombre de figura obesa, olor a sudor y con la ropa sucia. Esco sufría problemas hepáticos graves causados por años de alcoholismo. A pesar de esto, había bondad en sus ojos. ¿Eres cristiano?, le preguntó Rita-Liisa. Tengo mi propia religión, respondió Esco, apartando la mirada. Rita-Liisa se dio cuenta de que Esco era ateo, como muchas personas en Finlandia, un país altamente secularizado, con una población de 5,5 millones y solo 4.800 adventistas. Esco regresó semana tras semana a la iglesia de Pihkio a buscar comestibles para sus amigos, el matrimonio de Pasi y Krista. Rita-Liisa se enteró de que Pasi era propietaria de una compañía de techos en la cercana ciudad portuaria de Turku, pero el negocio había atravesado muchas dificultades durante una recesión económica. Para tratar de olvidar la situación, Pasi y Krista se entregaron a la bebida. La pareja expresó sorpresa la primera vez que Esco llegó con comestibles. ¿De dónde sacaste esa comida?, preguntó Krista. Ven y te mostraré, le dijo él. Pero la pareja no fue. En esos días, el único compañero de Esco, su amado perro, murió. El hombre estaba tan desanimado que no podía soportar quedarse solo en casa. Así que fue a casa de Pasi y Krista para pasar la noche. Para sorpresa de Krista, Esco oró antes de la cena. ¿Cómo es que un ateo está orando?, preguntó sorprendida. Ella nunca había visto eso antes. Curiosa por lo que hizo Esco, decidió ir a ver por sí misma cómo era la iglesia. También invitó a su esposo a acompañarla, pero para sentirse más animados, ella y Pasi comenzaron a beber. Al llegar a la fila para que les diera la comida en la iglesia, apenas podían sostenerse de pie. La pareja volvió la semana siguiente y también la siguiente. Al cabo de un tiempo, Krista se interesó en las canciones cristianas y en los mensajes espirituales que compartían los miembros de la iglesia mientras las personas recogían alimentos. Krista comenzó a asistir a los servicios de adoración de los sábados. Esco notó su interés y sonrió. «Ya cumplí con mi misión», le dijo en voz baja, lleno de satisfacción. Poco tiempo después, a finales del 2017, Esco murió. Mientras tanto, Krista dejó de beber y se bautizó. Pasi notó el cambio en ella y también entregó su corazón a Jesús. «He encontrado la fe», dijo él, y decidió bautizarse en un campamento adventista en el verano del 2018. La pareja de esposos participó en las actividades de la iglesia y también en las reuniones de oración. Pasi cocinaba en la iglesia para las personas que venían al comedor. El cambio que había experimentado era evidente para todos. Una tarde, Krista lo percibió más alegre que nunca mientras cocinaba. La mañana siguiente lo encontró muerto en la cocina de su casa. Tenía 51 años. El funeral se llevó a cabo en la iglesia adventista y el servicio impresionó muy positivamente a los parientes que se acercaron al lugar. Krista, de 40 años, continúa activa en la iglesia
e incluso su propia madre ha comenzado a asistir a los servicios de adoración de los sábados. En total, 10 personas se han bautizado en los 5 años que tiene el Ministerio de los Alimentos. Rita Lisa agradece a Dios por cada bautismo, pero lo que sigue impresionándole mucho fue lo que hizo Esco. Fue un ateo que llevó a sus amigos a Cristo. Se veía tan feliz cuando sus amigos comenzaron a asistir a la iglesia. Él sabía que había ayudado a alguien a tener una vida mejor. Feliz sábado, hermanos y amigos que en esta mañana sintonizan este canal para unirse en adoración a nuestro Dios. En esta mañana, el Nuevo Horizonte nos habla acerca del fondo de inversión. Y la hermana Ana es la que nos trae el relato en esta mañana. Ana nos cuenta que cuando ella tenía 15 años de edad, ella decidió entregar su corazón a Jesús a través del bautismo. Luego de haberse bautizado, ella empezó a trabajar fervientemente en su iglesia local y también en los programas misioneros y juveniles. Después de esto, al poco tiempo, Ana empezó a tener una serie de problemas de salud. Ana se sintió convencida de que el enemigo lo que quería era truncarle el camino y estaba molesto porque ella había decidido entregar su corazón a Jesús y trabajar para él. Ana empezó a tener muchos problemas de salud, entre estos problemas respiratorios, problemas de la vista, problemas estomacales, hormonales y también problemas de la sangre. Ella en un lapso de 2 años asistió a más de 12 especialistas. Los especialistas no encontraban las razones, las causas por la cual Ana estaba padeciendo toda esta serie de dificultades en su salud. Ella recuerda que en una ocasión, en su vista, a ella se le apareció una nube blanca que no le permitía ver nada. Ella consultó a los médicos. Los médicos no encontraban el por qué ella estaba padeciendo esta situación. Luego de esto, Ana empezó a padecer de anemia crónica. El médico le dijo que ella iba a tener que empezar a hacerse transfusión de sangre, porque su cuerpo no podía asimilar el hierro. Y le dijo que tenía que acostumbrarse a esta nueva vida. Y así Ana fue teniendo una serie de situaciones extrañas en su cuerpo. Luego, Ana fue diagnosticada con hernia hiatal. Los médicos no sabían, investigaban, pero no encontraban la causa de esta situación. Una mañana de sábado, Ana, cuando fue a su iglesia, la iglesia central de Barranquilla, en Colombia, ella tomó la decisión de conversar con los hermanos y decir en público que por favor oraran por ella, porque estaba teniendo serios problemas de salud. Ana, con 18 años de edad, ya estaba cansada de esta situación. Así que al final del culto, una hermana se acercó a ella. Era la hermana encargada de promocionar el fondo de inversión una vez al mes en la escuela sabática. A Ana le encantaba escuchar los relatos del Nuevo Horizonte y cómo esta hermana hablaba con tanta convicción acerca de testimonios de cómo las personas y cómo ella misma, utilizando el fondo de inversión, se gana mucho. La hermana le contó a Ana que ella había tenido problemas de salud, pero que ella había decidido hacer un pacto con Dios a través del fondo de inversión y que nunca necesitó ser intervenida quirúrgicamente y que ahora estaba muy bien de salud. Ana tomó la decisión ese día de hacer un pacto con Dios a través del fondo de inversión. Ana en esos momentos colportaba y ella pensó que la ganancia de un solo libro no iba a ser suficiente para su fondo de inversión. Así que le pidió a Dios en oración que le indicara cuánto era la cifra exacta que él quería que ella depositara. Y asimismo Dios le contestó su oración. Ana continuó su camino, pero siempre con la confianza en Dios,
de que su salud dependía de él y que Dios iba a permitir que ella siguiera cumpliendo toda la obra que él había puesto en ella hasta terminarla, y que le iba a dar salud y energía para poder realizarla. Ya hoy, hace más de 10 años, Ana nos cuenta que ella ahora goza de perfecto estado de salud, gracias a Dios. Y también nos cuenta que ahora ella conoce un poco más acerca de la reforma pro salud, que ahora ella es vegetariana y goza de muy buena salud y sigue trabajando para Dios. Es una gran misionera en donde ella vive. Ana nos motiva, hermanos, en esta hermosa mañana, que nosotros también hagamos un pacto con Dios, estableciendo un fondo de inversión. Ella dice que por toda la experiencia que ella ha vivido, ella ahora cada vez confía más y ella sabe que solamente depende de Dios. Ella nos dice que es muy bueno establecer fondo de inversión y que nosotros tenemos que depositar nuestra vida, nuestra salud, nuestro dinero y nuestros talentos en el banco del cielo, donde están mejor preservados todos nuestros tesoros para Dios y para las personas que cumplen la promesa de serle fieles a Dios en lo que prometieron. Que el Señor les bendiga. Hay preguntas claves que nos ayudarán a sacarle más provecho a la Biblia, como por ejemplo, ¿quién escribió esta porción? Conocer al escritor inicia el entendimiento del texto. Otra pregunta puede ser, ¿dónde y en qué circunstancias se escribió? Estos datos iluminan el pasaje bíblico. Otra pregunta puede ser, ¿para quién estaba dirigido en primer lugar ese texto? Estos datos nos llevan a nosotros a un contexto adecuado para entender mejor el mensaje bíblico. Y otra pregunta puede ser, ¿cuál era el entorno cultural de ese texto? Esto nos dará la luz para entender a qué se refería el escritor. No basta solamente con leer la Biblia, es necesario que entendamos lo que realmente está diciendo. Esta mañana aprenderemos y repasaremos los elementos esenciales que nos ayudan a entender correctamente las Sagradas Escrituras. Bienvenidos todos a esta gran aventura del repaso de la lección. Feliz sábado, mis hermanos y amigos. Dios les siga bendiciendo. Bienvenido al estudio de la palabra de nuestro Dios en este hermoso sábado. Estamos durante el trimestre estudiando cómo entender las Escrituras, y en esta semana que está por terminar hemos estado estudiando idiomas, texto y contexto. Así que queremos repasar un poco de lo que hemos estudiado. Para ello quiero invitarte que allí donde estás inclines tu rostro para orar. Oremos. Nuestro Padre Celestial, muchísimas gracias porque tú nos amas como nadie nos ha amado, porque tienes gran misericordia y compasión para con cada uno de nosotros. Queremos estudiar un poco de tu palabra y que tú seas quien nos enseñe a estudiar la misma. En el nombre de Jesús, amén. Así que, mis hermanos, idiomas, texto y contexto es el punto que estaremos repasando en esta ocasión. En el mundo, mis hermanos, hay muchos países, más de 200 países. La Biblia tiene como propósito que llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y para ello Dios ha escogido al ser humano para que le hable al ser humano acerca de la palabra de Él. Es el sueño, es el propósito de Dios, y cuando Dios se propone algo lo va a cumplir. Así que todo el mundo debe conocer las Santas Escrituras. En el mundo existen más de 6.000 idiomas y muchos dialectos también. La Biblia ha sido traducida, llevada a más de 600 idiomas, traducida a 600 idiomas, y algo así como 2.500 dialectos. Se han traducido la Biblia entera o en parte, ya sea el Nuevo Testamento, que es el más conocido, pero aún queda mucho por hacer. Se calcula que más o menos 1.500 millones de personas no conocen de la palabra de Dios. Pero las Sociedades Bíblicas Unidas se han propuesto que para el día de hoy ya prácticamente 6.000
millones de personas tengan acceso a la palabra de Dios. Y entre esas personas estamos tú y yo que tenemos acceso a la palabra de Dios y debemos hacer uso correcto de la misma para nuestro beneficio y para beneficiar a otras personas. Hay dos cosas que han sido relevantes en la difusión de la palabra de Dios. Número uno, la reforma de la Edad Media, y número dos, lo que es la imprenta. A raíz de estas dos situaciones y con la imprenta, entonces, en segundo lugar, se ha difundido más la palabra de Dios y llega a ti. Es bueno tener en nuestros hogares diversas Biblias, pero si tú solamente tienes una, Dios se compromete a que si te dedicas tiempo para comprenderla, Él te va a enseñar. Seremos enseñados por Jehová. Así que en la semana hemos estado repasando algunas cosas, como entender las Sagradas Escrituras. Yo quiero llevarte en el libro sagrado. Vamos a buscar en 2 de Timoteo capítulo 3. Allí vamos a leer nuestro primer versículo para que captemos el mensaje que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y el versículo 17. Dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En ese segundo versículo, el versículo 17 dice, a fin, o sea, el propósito de Dios es que el hombre de Dios sea perfecto, instruido enteramente y preparado para toda buena obra. En todo sentido, Dios quiere que tú estés preparado. Así que la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Entonces, ese es el plan de nuestro Dios y Él se lo ha propuesto y lo va a lograr en la medida que nosotros le demos acceso al Espíritu Santo en nuestras vidas. Quiero que leamos en el capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Este texto ha sido considerado ya anteriormente en otros estudios de este trimestre. Capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Vamos a ver en el versículo 46 y 47. Estaremos leyendo allí. Dice así. Y les dijo, en el 46, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. El propósito de Dios es que apliquemos nuestro corazón a todas las palabras de Él, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. O sea, hay un propósito, a fin. Versículo 47. Porque no es cosa vana. El estudio de la palabra de Dios jamás es cosa vana. Es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Hay un propósito además aquí en el estudio de la palabra de Dios, dice, para que tus días sean prolongados. Quiero dejarte esta temprana pregunta. ¿Cómo es que el entender, estudiar, comprender la palabra de Dios puede prolongar tu vida o la vida de tus hijos? Quiero que quedes con esa interrogante en tu mente. Así que entender las escrituras, para ello es necesario conocer las palabras, pues la escritura está compuesta de palabras, pero las palabras por sí solas no dicen mucho. Las palabras siempre van acompañadas y esas palabras tienen un significado. En la Biblia encontramos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo y parte en arameo, y el Nuevo Testamento en el libro en el idioma griego. Así que se utilizaron muchas personas para escribirla, y esas palabras nos llegan a nosotros. Así que yo quiero que veamos algunas cositas necesarias para comprender acerca de la palabra de Dios. Vamos primero al libro de Números.
libro de Números, y vamos a revisar en el capítulo 6, versículos 24, 25 y 26. Dice lo siguiente: Jehová te bendiga y te guarde. Aquí está hablando acerca de la gran bendición arónica. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La palabra que queremos destacar aquí en estos versículos es la palabra paz. Finalmente, el propósito de Dios con esta bendición arónica es que las personas tuviesen paz, y Dios quiere que tú y yo tengamos paz. Entonces, algunas veces cuando el escritor, el profeta, escribe y quiere dar importancia a algo que Dios ha dicho, repite esa palabra varias veces. Y vemos este caso, por ejemplo, la utilización de lo que es la palabra paz. Estaremos captando en otros libros, cómo Dios enfatiza la palabra paz. Ahora leemos en el libro de Job. Vamos a buscar en el libro de Job el capítulo 3 y el versículo 26, donde también se enfatiza la palabra paz. 3:26 del libro de Job dice lo siguiente: no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Así que la paz es sumamente buena. En el caso acá de Job, perdió la paz. Y yo quiero llevarte también algunos textos donde se repite una palabra como forma de enfatizar lo que Dios quiere decir a la humanidad. O sea, como quien dice, subrayar en su misma palabra lo que Él está diciendo. Vamos al libro de Génesis capítulo 1 y vamos a leer en el versículo 27. Vamos a ver esta secuencia de palabras repetidas. Dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hay una palabra que se repite, por lo menos, hay una palabra interesante, un verbo que se repite 3 veces. Y ese verbo se encuentra al inicio, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Se mencionó la palabra creó. Lo creó a su imagen, a imagen de Dios lo creó, segunda vez. Varón y hembra lo creó, como para que no se nos olvidara la forma correcta de lo que Dios ha hecho con respecto a la humanidad. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. O sea, Dios enfatiza esa palabra, la subraya. Por ejemplo, en el libro de Isaías, yo quiero que veamos también en otro pasaje, vamos a estar encontrando en Apocalipsis. Veamos Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Apocalipsis 4, versículo 8. Si ya lo encontraste, vamos entonces a leer. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir. O sea, la palabra que vamos a mencionar ahora es lo que el escritor quiere enfatizar. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La palabra santo aparece 3 veces. Entonces, es una insistencia del escritor para subrayar la forma de la persona de nuestro Dios. Entonces, de esa manera nosotros podemos encontrar esa repetición algunas veces. Entonces ellos acostumbraban a hacerlo por lo menos 3 veces. Yo quiero llevarte también a otra parte del estudio de la palabra de Dios en esta semana. Entonces yo quiero que veamos algunos textos y contextos. Entonces nosotros leemos un pasaje o un texto. El contexto de ese pasaje lo vamos a encontrar poco más adelante o poco más atrás. Como decíamos anteriormente, la forma en que Dios ha mandado mandamiento sobre mandamiento,
mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Es lo que Dios quiere enfatizar de la forma en que debemos estudiar su palabra. Son 66 libros y Él se propone hacértela conocer. Te haré entender y te enseñaré el camino. Es el propósito de Dios. Entonces, veamos algunas cositas interesantes. Las palabras en las escrituras siempre se dan en un contexto, no están solas. Una palabra tiene su contexto inmediato dentro de una oración. Y es esta unidad la que debe entenderse primero. O sea, vemos la palabra, por ejemplo, la palabra para crear. En el original hebreo es la palabra bara, o sea, crear. Y bara, cuando se utiliza en la palabra de Dios, siempre tiene como sujeto a Dios. Nunca tiene como sujeto otra persona, solamente a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que trajo a la existencia las cosas de la nada. La creación de Dios es ex nihilo, o sea que no hay materia prima para crear. Simplemente Dios con su gran poder la crea y allí está. Así que tenemos la palabra crear. Ahora tenemos a Dios que está creando. Y entonces el Génesis capítulo 1 indica, y el capítulo 2, cómo fue la creación de nuestro Dios. Luego está el contexto, sigue diciendo el párrafo, más amplio de la unidad general en la que aparece la oración. Quizás sea una parte del pasaje, un capítulo o una serie de capítulos. Es fundamental comprender lo mejor posible el contexto de las palabras y las oraciones para no arribar a conclusiones erróneas e incorrectas. Así que debemos seguir pues la forma correcta del estudio de la palabra de Dios. Entonces, para ello yo quiero llevarte nuevamente al libro de Génesis y vamos a estar repasando el texto que ya leímos en el capítulo 1. En el capítulo 1 del libro de Génesis, versículo 27, ese versículo debe estar muy claro para nosotros en este tiempo, máxime cuando hay tantos ataques contra la palabra de Dios. Dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. No hay otra forma. Solamente dice Dios, varón y hembra lo creó. Bueno, entonces en Génesis 1:27, Dios está creando al hombre. Mira, si regresamos un poquitito al versículo 26, dice allí en el versículo 26, después que Dios ha creado todas las cosas visibles, palpables, y entonces que podemos ver, dice así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso dice Dios, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando dice Dios allí, hagamos al hombre a nuestra imagen, no se refiere al varón llamado Adán, escrito con N. Ahí lo que se está refiriendo es a la creación del género humano, o sea, de la humanidad, comenzando con una santa pareja. En este caso, Adán y Eva, que iban a ser creados por Dios, y cada uno de ellos fue creado de una manera diferente. Podemos ver entonces, al estudiar la palabra de Dios, que dice el mismo Dios, creó Dios al hombre, en este caso Adán, con M, al final es para referirse a la forma genérica que designa hombre y mujer. Cuando nosotros vamos a estudiar la palabra Adán, el nombre Adán con N, es para referirse al masculino nada más. Quiero que busquemos en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2:7 dice lo siguiente, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué tenemos aquí? Aquí se está refiriendo Dios a la creación de Adán, el varón. Aquí no es genérico, sino sexo masculino.
Y entonces se refiere a eso en este caso. Ahora, repasando, dice en Génesis capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. En Génesis 1:26 está creando a la santa pareja. O la palabra Adán con M es para referirse a la santa pareja, hombre y mujer, varón y hembra. Mientras que en Génesis capítulo 2, versículo 7, solamente es para la creación de Adán, con N, en este caso el varón. Así nosotros podemos ver que Eva es creada más tarde. Cuando tú sigues leyendo el capítulo 2, dice el texto bíblico que Dios hizo caer un gran sueño sobre Adán. Después que Adán había puesto nombre a los animales y no halló ayuda idónea para él, Dios le vio la necesidad de Adán, comprendió la necesidad, ya Dios la sabía, y ahora hizo caer un sueño profundo en Adán. Adán se acostó, durmió, Dios sacó una costilla y de la costilla formó a la santa mujer. Se levantó Adán, despertó del sueño y ya vemos la primera pareja. Y dice la Biblia en el libro de Hechos que de una sola sangre ha hecho a todas las generaciones. O sea, ¿de dónde? De Adán con Eva, o sea, de esta santa pareja. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Bueno, el hombre fue creado del polvo de la tierra. Hombres creados del polvo de la tierra y mujeres creadas del hueso. Entonces, ahora yo quiero que veamos algunas cositas interesantes también para comprender un poco más lo que es la palabra de Dios. Aparte de captar lo que es una palabra y su contexto inmediato, ese texto tiene un contexto un poco más amplio. Ese, pues usted lo va a encontrar en diferentes pasajes. A veces va a tener que utilizar diferentes libros para ver de qué está hablando, a qué se refiere, o sigue hablando de lo mismo. Un ejemplo. Vamos a seguir con el ejemplo de Adán, en este caso el varón. Vamos a llevarte al libro de San Lucas. Libro de San Lucas. Y vamos a leer en el capítulo 3. Capítulo 3. San Lucas capítulo 3 dice así lo siguiente. En el versículo 23 dice lo siguiente. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y en ese capítulo 23, usted va a leer que hay una cantidad de nombres genealógicos para la llegada de Cristo Jesús. Aquí va en forma inversa. Y ya en el versículo 38, leamos el 38, entonces la palabra de Dios dice, mira, Lucas 3, 38 dice, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces aparece el nombre de Adán. En una de las cartas del apóstol, entonces el apóstol Pablo menciona que Jesús es el segundo Adán. Este sin pecado, mientras que el primer Adán, el Padre nuestro, entonces terrenal, este sí cometió pecados. Así que es interesante, la Biblia se enriquece y nos enriquece por su riqueza. Así como la palabra Adán aparece en un pasaje específico, así también el contexto de la creación de Adán y Eva se encuentra en el relato más extenso de la creación, como podemos ver en Génesis 1 y capítulo 2. Esto es lo que se entiende por una unidad más grande. O sea, primero buscamos una palabra y después avanzamos un poco más. De esa manera Dios quiere ayudarnos a que nosotros nos interesemos en su palabra. También hemos estudiado a través de las escrituras que hay diferentes libros que van mencionando estos textos. Yo quiero que veamos algunas cositas. Por ejemplo, regresemos al libro de Génesis. La santa pareja cometió pecado.
y debían ser echados del huerto del Edén. Pero Dios no deja a la santa pareja sin esperanza, le da una gran esperanza. En el capítulo 3, versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mira, repasando. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero en el capítulo 3, comenzando, dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Aquí vemos en el capítulo 3 la enemistad que se pronuncia de parte de Dios, que habría una enemistad entre su iglesia y Satanás y la simiente de Satanás, entre Dios, su iglesia y la simiente de Dios, que sería Cristo Jesús. Bueno, pero en el versículo 1 dice lo siguiente: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Ahora, si tomamos en cuenta la palabra serpiente, el sujeto aquí sería la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. En el capítulo 3 vemos que la serpiente habla con Eva, logra engañarla, entramparla, y Eva comete pecado, peca su esposo también, y son echados del huerto. Pero esa palabra serpiente nosotros la podemos encontrar en diversas partes de la Biblia. Yo quiero llevarte a una de ellas. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis encontramos nuevamente la palabra serpiente. En el capítulo 7, capítulo 12, versículo 7, 12, versículo 7. Quiero que leamos allí. 12, versículo 7. Dice lo siguiente: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Aquí hay algunos nombres específicos y especiales. Número 1, Miguel, es para referirse a Cristo Jesús, y luchaba junto con sus ángeles, pero luchaban contra el dragón. La palabra dragón, pues para nosotros no nos dice mucho, pero la Biblia nos va a decir lo que significa. Y luchaban el dragón y sus ángeles, así como Cristo lucha con sus ángeles, el dragón tiene ángeles también. Dice el versículo 8 que en esa lucha no prevalecieron. ¿Quién no prevaleció? El dragón y sus ángeles. No prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado aquel gran dragón, o sea, a ese dragón, que en este caso la misma palabra nos está diciendo. Algunos títulos que se le da a Satanás o al diablo, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, la misma labor que hizo Satanás a través de la serpiente se menciona acá. Me engañó a Eva en el jardín del Edén, y el trabajo del dragón o Satanás a través de toda la historia es el engaño, para colocar la mentira en la mente de las personas y así extraviarlo. Dice el texto: y fue lanzado, el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Satanás utilizó la serpiente como medio. Ahora a Satanás se le da el título o el apelativo, el calificativo de serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Engaña al mundo entero. Entonces dice en el versículo 12: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que, mis hermanos, yo quiero concluir diciéndote lo siguiente:
Dios quiere que nosotros entendamos su palabra. La palabra de Él nos trae vida y consolación, nos trae paz. Entonces, para encontrar esa paz, tenemos que encontrarnos con Cristo Jesús, que es el proveedor de la paz. Los engaños de Satanás, los sofismas de él, no son suficientes para cuando un alma quiere ser salva, Dios la va a salvar. El Señor te siga bendiciendo. Nunca vayamos a la Biblia con nuestros preconceptos. Preguntemos con sinceridad qué es lo que realmente ese texto nos quiere decir a nosotros. Que sea la Biblia la que hable, sin forzarla a decir lo que uno quiera. Aprendamos a hacer las preguntas adecuadas y de esta manera será mejor para nosotros y eso nos ayudará a entenderla. Que sigan teniendo todos un feliz sábado y gracias por acompañarnos en esta escuela sabática. La bendición de Cristo la disfrutamos hoy. El diezmo y la ofrenda a Cristo yo le doy, pues lo devuelvo siempre con fe y con amor. Pues Cristo me ha salvado, me da fuerza y valor. Se siente paz y bendición cuando honramos al Dios de amor. Yo tengo paz y soy feliz cuando devuelvo el diezmo aquí. Si Cristo ha prometido, hay que confiar en Él. Él quita el egoísmo que hay en nuestro ser. Para salvar a otros es una bendición, y así llevar al mundo la gracia y el perdón. Se siente paz y bendición cuando honramos al Dios de amor. Yo tengo paz y soy feliz cuando devuelvo el diezmo aquí. Con mucha reverencia devuelvo a mi Señor el diezmo y la ofrenda como un acto de amor, pues Él ha prometido de todo corazón, y ahora yo disfruto de su gran bendición. Se siente paz y bendición cuando honramos al Dios de amor. Yo tengo paz y soy feliz cuando devuelvo el diezmo aquí. Es hora de despertar y ver la gran necesidad de la humanidad, y dentro de ella los niños que sufren hambre, guerra, dolor, soledad, por el egoísmo del hombre que no quiere dar su corazón a Dios para obtener la verdadera paz. Entre juegos y risas crecemos, prometemos ser buenos como el sol de la mañana. Y los sueños no son solo sueños, para un niño todo es realidad. Confundidos vamos comprendiendo la distancia entre el bien y el mal, y sentimos que está todo lleno con papá y mamá.
los hombres hicieran un trato, les cambiamos sus bombas por nuestros garabatos. Un misil por 100 globos azules, un cañón por estrellas de mar, y les damos por tanques blindados, mariposas que puedan volar, y la mano vacía de aquel que no tenga que dar, porque somos el futuro del mundo, somos parte de su rumbo, merecemos amarnos más, merecemos crecer en paz, porque somos el futuro del mundo, somos parte de su rumbo, merecemos amarnos más, merecemos crecer en paz, en Feliz sábado, niños, ¿cómo están? Espero que Jesús les esté bendiciendo en este sábado como lo ha hecho en el resto de la semana. En esta mañana les presentaré el rincón infantil. Vamos a hablar de un insecto muy importante. Es muy pequeño, pero también nos deja muchos mensajes. Podemos aprender de él, los niños como los adultos. Voy a preguntarles a ustedes si les ha pasado esto. Miren, ¿les ha pasado que cuando van caminando, de pronto colocan el pie en un hormiguero? Bueno, a mí me ha pasado. Y de una vez he tenido que correr. No sé si a ustedes les haya pasado, pero a mí me ha pasado. ¿Qué hace la hormiga? Inmediatamente nos inyecta una sustancia que nos hace correr. Dejamos el zapato, la chancleta y nos vamos. ¿Por qué? Porque esa es la forma de defenderse. Ellas se defienden de los enemigos. Inmediatamente nos separamos, la hormiga empieza a reparar su casita que nosotros hemos dañado. O algún animal que haya pisado la casita, ella de una vez empieza a reparar. Las hormigas son muy laboriosas. De una vez ellas empiezan a arreglar las cosas que se ha dañado. ¿Saben qué, niños? Que dentro del hormiguero hay unas hormigas. Esas hormigas son las hormigas nodrizas. Ellas cuidan de los huevos, cuidan de la reina que está dentro del hormiguero. Ellas cuidan de que todo esté limpio. Entonces hay otras clases de hormigas que son las hormigas obreras. Ellas se levantan muy tempranito y se van a buscar el alimento. Cuando encuentran el alimento, ellas llaman a sus otras compañeras para que le vengan a ayudar. Cada una de ellas tiene mucha fuerza y los alimentos que pueden cargar es el doble de su peso. Pero si hay un alimento más grande, se reúnen entre todas y entre todas levantan el alimento. Ellas son muy ordenadas, ellas son muy cuidadosas de llevar el alimento a la casa. También les puedo hablar de las hormigas que se llaman hormigas guardianas. Ellas son las que viven fuera del hormiguero. Ellas no permiten que pasen cosas extrañas a su hormiguero. Ellas son también muy cuidadosas y muy responsables. Cada una de ellas tiene muchas labores que hacer. ¿Sabían ustedes que las hormigas son tan pequeñitas? Son pequeñitas, miden como 4 centímetros, algunas un poquito menos, otras un poquito más.
les mostraré algunas imágenes para que ustedes puedan ver el tamaño de la hormiga, la labor que hace, o la que es guardián, la nodriza, la que cuida dentro del hormiguero los huevos, las larvas, y cuida también a la reina. También pueden ver la hormiga obrera, la que sale a buscar los alimentos. Ella y sus compañeras son las que buscan el alimento y son las que llevan el reto, el mayor reto en la mañana, porque ellas son las que se encargan de llevar el alimento al hormiguero. Todas estas labores, ¿verdad? Podemos aprender de ella, y por eso vamos a invitarles a que busquen en la Biblia, en Proverbios 6, de 6 al 8. Ahí hay una enseñanza por la cual Jesús también quiere que nosotros aprendamos. Dice así: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Estas son hormigas muy laboriosas que ellas están disfrutando del invierno. ¿Por qué? Porque en el verano recogieron su alimento. Niños, cuando mamá y papá les mandan a hacer algunas labores en casa, deben de hacer también como las hormiguitas. Ellas son responsables, son laboriosas. Jesús le gusta que los niños también sean responsables y laboriosos. Que cuando mamá y papá les manden a recoger la chancleta, les manden a doblar la manta, a fregar o a hacer otro mandadito, ustedes puedan ser también como las hormiguitas. Los adultos también debemos de ser y aprender como las hormiguitas, ser laboriosos, superar los obstáculos que la vida nos pone por delante con ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta mañana, niños, les invito para que aprendamos de la hormiguita. Es una hormiguita que cualquier obstáculo lo supera. Si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, también vamos a superar los obstáculos que la vida nos pone por delante. Que el Señor les bendiga y tengan un lindo día. Hasta luego. Feliz sábado, mi nombre es José Rodríguez y les vengo a decir el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Feliz sábado, hermanos. Hoy voy a declamar el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Que el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Hola. ¿Cómo estás, Brian? Bien. En esta mañana nos vas a decir el Salmo 121, ¿verdad? Sí. Puedes empezar a decirlo. Alzaré mi ojo a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie en el resbaladero, ni dormirá el que te guarde. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarde Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha.
El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Bendiciones, Brian. Chao. Chao. Eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, Dios. Perla de precio sin igual, nunca tu amor podré dejar. Eres mi todo, Dios. Cristo Salvador, digno de adorar. Cristo Redentor, digno de adorar. Diste tu vida y en la cruz resucitaste en mí, Jesús. Eres mi todo, Dios. En sequedad o en tentación, tú me sostienes, mi Señor. Eres mi todo, Dios. Cristo Salvador, digno de adorar. Cristo Redentor, digno de adorar. Cristo Salvador, digno de adorar. Cristo Redentor, digno de adorar. Muy buenos días, estimados hermanos. Es para mí un gusto estar con ustedes en esta mañana en cada uno de sus hogares, ahí donde esté, sea en Panamá o en algún lugar del mundo que usted nos escuche. Le damos en este momento que Dios pueda dirigir nuestras vidas y el mensaje de esta mañana llegue a nuestros corazones. Quiero que me pueda acompañar el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 8. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora acompáñenme, por favor, vamos a orar. Dios querido, en este momento pedimos tu bendición, que el Espíritu Santo nos guíe, Señor, a entender y aceptar tu palabra. Guíanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Las guerras eran continuas entre Siria e Israel. Había muchos momentos donde se confrontaban estos personajes, todo por situaciones de tierra. Era Siria contra Israel. En ese entonces, después de que Ben-Hadad II estuviera al frente de Siria, comenzó a sitiar, a buscar conquistar Israel. En uno de esos momentos pasó algo que quiero que me acompañe ahora al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, para ver lo que estaba aconteciendo en ese momento con dos personajes que Dios considera muy importantes y por eso están marcados ahora aquí en la Biblia. El libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, acompáñenme por favor, si usted tiene ya en su Biblia. Es la historia de Eliseo y los sirios.
Yo sé que usted ha escuchado varias veces ya, así que vamos a recordar un poquito, recapitular la historia, considerando desde el versículo 8. Acompáñeme por favor ahí en su hogar. Dice el texto: tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Ben-Hadad II comenzó a hacer las estrategias en ese momento como rey para ir a tales y tales lugares para hacer emboscadas contra Israel y acabar y fulminar a ese pueblo. Entonces dice el versículo 9: y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar ni por tal lugar, porque los sirios van a estar allí. Versículo 10: entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Es de considerar también el versículo 11, donde menciona que el corazón del rey de Siria se turbó por esto, ya que había armado a todo su ejército. Eran 880 ejércitos que él tenía a su mando y que estaba dirigiendo para poder conquistar Israel. Ahora lo interesante es que este rey, dice el texto, que el corazón del rey se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me van a declarar vosotros ¿quién de vosotros es de los nuestros? ¿Es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos le dijo, versículo 12, no rey, no señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Es de considerar que el rey tenía que molestarse en ese momento, porque lo que había hecho es un plan estratégico especial para poder acabar con todo, poder conquistar y llegar al fin a tener éxito de lo que él quería. Es interesante saber que después de una, otra y otra estrategia de haber puesto en un lugar a un grupo de soldados para poder hacer esta emboscada, y en otro lugar, dice la Biblia que ni en uno, ni en otro funcionó. Entonces el rey se molestó, ¿no? Se molestó tremendamente y les preguntó, ¿no me van a declarar quién de ustedes es, en pocas palabras, está vendido? ¿Quién de ustedes es del enemigo y no de acá? Nosotros debemos considerar que en ese entonces habían personas que conocían quiénes eran Israel y quién estaba dirigiendo muchas veces Israel. Dentro de ese pueblo, dentro de Israel, había, dice la Biblia, que reconocieron a un hombre que se llamaba Eliseo, que estaba ahí, y él era el que declaraba. Sabían que él tenía a Dios y él mencionaba al pueblo lo que Dios dijese para que era necesario para el pueblo. Entonces nosotros vamos ahora en este momento a considerar un poquito unas cosas que es necesario que podamos concretar. Hasta este momento vemos que el rey de Siria entonces tiene guerra contra Israel, y cuando hace la emboscada no le funciona nada hasta este momento. Se molesta entonces porque el rey de Israel precisamente mandó a personas que no fueran a tal lugar, ni a tal lugar, ni a tal lugar, para que pudieran cuidarse. No funcionando ninguna de las estrategias del rey, se molesta y entonces intenta buscar cuál es la razón de eso. Y cuando se entera que era el profeta Eliseo, entonces mire lo que dice el texto. Vamos un poquito, acompáñenme más abajo. Entonces dice el versículo 13, y él le dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho dónde estaba, y he aquí que él está en Dotán. Dotán estaba a unos 16 kilómetros cerca del lugar donde estaban, no era muy distante. Sin embargo, debemos considerar que ese lugar donde estaban, en Dotán, donde estaba Eliseo, era el mismo lugar donde un día
José fue vendido por sus hermanos. Era casi el mismo lugar donde ellos se encontraban en ese momento. Entonces el rey dice, entonces envió allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Este lugar era considerado una vía normalmente de circulación que llevaba hacia Egipto. Así que en ese momento, sin problema, armó su ejército y mandó a gente de a caballo, porque era un lugar transitable, sin mucho inconveniente. Pero ahora yo quiero que usted pueda considerar algo en especial. Es un rey donde en ese momento de molestia toma decisiones al instante y manda un ejército completo para derrotar ¿cuántas personas? ¿Cuántos ejércitos? Sí, uno. A ese momento le llegó la noticia de un hombre que era el enemigo principal del rey de Siria, que estaba avisando todo lo que el rey hacía en su cámara más secreta, y eso no le convenía. Pero manda a un ejército completo. Qué interesante es saber que este rey decidió mandar a un ejército. ¿Pero por qué un ejército? Si tan solo era una persona, ¿por qué no decidió mandar 4 o 5 personas? ¿Por qué no decidió mandar una comisión de 20 soldados para que pudieran traer a Eliseo? Es interesante saber que el rey de Siria sabía a quién se estaba enfrentando. No era cualquier persona, era el profeta de Dios. Entonces el rey manda a un ejército de hombres de a caballo, hombres que estaban armados, manda para que puedan sitiar, dice la Biblia, a sitiar la ciudad, sitiar y puedan emboscar ahora y acorralar a Eliseo para que puedan traerlo hacia él. Debo decirles que el enemigo busca de la misma forma acabarnos a cada uno de nosotros, y busca por un lado, por otro lado, y busca todas las formas para poder destruir. Pero sabe que cuando un hijo de Dios es reconocido como un hombre de Dios, entonces sabe que no va a ser sencillo. Cuando un hombre de Dios está dependiendo directamente de él y es reconocido como el varón de Dios, ahí en su casa, la pregunta en esta mañana es: las personas que le rodean a usted, ¿le conocen a usted como un hombre de Dios? ¿Como un hijo de Dios? ¿Como una hija de Dios? A usted, joven, señorita, que está cursando en la universidad, donde está, en los diferentes lugares donde usted se encuentra en sus normalmente, tal vez no ahora porque estamos en casa, pero sí normalmente donde laboramos o donde estudiamos, las personas nos conocen por quienes somos, nos conocen porque usted es un varón, un hombre de Dios. Las personas recurren a usted en ayuda cuando saben que necesitan un consejo de Dios. Algo que debemos considerar en esta mañana para poder reflexionar: ¿los demás me ven a mí como un varón, un hombre, una mujer de Dios? Pero no nos quedemos ahí. Vemos que la estrategia del rey comenzó a salirse de las manos, porque encima más, incluso presupuestariamente, había enviado a un ejército completo, siendo una mala estrategia, o tal vez considerando de una forma apresurada esta situación. Entonces van al lugar donde estaba Eliseo. Mire lo que pasa acá. Dice entonces el versículo 14: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Cuando hablamos de los grandes ejércitos, hace un momento mencioné, este rey tenía 880 ejércitos aproximadamente, y entre esos un ejército, hablando de un ejército completo, cuando iban a las guerras no iban con 3.000, 10.000, 20.000 hombres. Antes iban a una guerra, iban con 100.000, 300.000, 400.000 soldados, y todos ellos iban a buscar la victoria. Tenían que llegar a ganar.
Versículo 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Hay personas que dicen, bueno, este debió haber sido Jesse, pero de acuerdo a los comentarios bíblicos y de acuerdo a lo que se considera a nivel general, este no pudo haber sido Jesse, aquel hombre que fue reprendido por Dios por las cosas que había hecho. No era aquel hombre, era más considerado, se considera más que fue un hombre, uno de los aprendices que estaba de cerca de Eliseo, y en esa ocasión se quedó ahí a acompañarlo a él. Dice el texto que se levantó entonces muy de mañana, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Yo quiero que usted pueda un ratito imaginarse en este momento, cuando usted disfruta del descanso, duerme y muy de mañana usted se despierta para poder hacer sus actividades, abre su ventana y lo primero que usted quiere disfrutar es la naturaleza. ¿Es así o no? Claro que sí, todos queremos disfrutar la naturaleza, queremos ver lo que está a nuestro alrededor, cuando los pajaritos están cantando, que van los loros y todo eso que usted ve a la distancia. Aquí es muy especial poder ver eso. Yo vivo en San Pablo y he visto en diferentes lugares, de hecho en mi casa yo puedo disfrutar de todo eso. Así que yo en ese momento puedo considerar que este varón se levantó muy de mañana queriendo respirar aire puro como usted y yo muchas veces queremos. Y cuando se levanta entonces, en ese momento, ve un ejército entero que estaba apuntándole. Todos ellos con usted, si fueras pleno siglo XXI estaríamos hablando que le apuntaron con infrarrojos y todo estaba puesto en la frente de este hombre que le acompañaba a Eliseo en ese momento. Entonces, usted se imagina de repente abrir la ventana y darse cuenta que todos están apuntándole a usted. ¿Qué haría usted? ¿Cómo usted se sentiría en ese momento? Yo creo que no sería nada fácil para cada uno de nosotros estar en esos momentos sin saber qué hacer. Era el año 2012, a mediados de ese año más o menos, cuando me encontraba en plena capital. Estábamos en ese momento terminando nuestra campaña de colportaje y de repente en uno de esos edificios muy altos entramos para poder entregar los materiales bibliográficos que normalmente entregamos en diferentes lugares. Así que cuando me acerqué a una de las oficinas, estaba en el rótulo ahí de la puerta de entrada de esta oficina, estaba doctor tal. Al momento de ingresar a la oficina, pude alcanzar a ver a una persona que estaba sentada, me regresó a ver, recuerdo claramente de bigotes muy pronunciados. La persona, aunque estaba sentada, pude notar que era una persona fornida. Se levantó para preguntarme quién era y qué deseaba. Cuando yo me presenté, le dije lo que hacíamos. Nosotros como jóvenes misioneros venimos visitando de cada una de las oficinas para poder entregar un material bibliográfico considerando la salud y el bienestar familiar. En ese momento, cuando yo mencioné eso, entonces el Señor me dijo: no quiero nada, así que le pido, váyase de aquí. Entonces yo, con el ánimo de no salir sin dejarle por lo menos algo, le insistí un momento un poco más y entonces le dije: bueno, lo que pasa es que nosotros queremos hacer esta campaña. Y entonces saqué el material y entonces el hombre muy serio me dijo: ¿no me está entendiendo? Alzando un poco la ceja, y dijo: no quiero nada, lárguese de aquí. Ese momento para mí fue de gran susto, así que yo intenté una vez más. No me pregunte ahora por qué, pero
yo una vez más le intenté decir, y cuando intentaba entregarle ese material, entonces le dije, es este librito que quiero dejarle para usted. Y entonces el hombre vio, de ese momento sacó de su gaveta y del escritorio una pistola y me apuntó a la frente. Ese momento aterrado yo, sin saber qué más hacer. Entonces, bueno, como dicen, ya de buenas todos entienden. Así que cogí el librito, le puse en mi maletín y sin darme la vuelta, porque había que ver fijamente lo que estaba pasando, casi de color, no sé si blanco, negro, morado, qué color estaba yo en ese momento, pero salí muy despacio, sabiendo que cualquier movimiento en falso podía ser utilizado en mi contra. Salí entonces muy despacio y al darme vuelta, ya al salir de la puerta, me doy la vuelta y me quedo hacia la pared, intentando sostenerme por lo menos en eso. Creo yo que todo estaba temblando en mí en ese momento, sin saber qué hacer. Creo que cuando pasan cosas así, todos recurrimos a Dios. En ese momento a mi mente solo fue un pedido de auxilio hacia Él, y como todos considerarían en ese momento salir ya de ese lugar, de repente vino una idea a mi mente. Di media vuelta y regresé a la oficina. Entregué el libro en la mesa del escritorio, del escritorio de este hombre, y el hombre tenía todavía la pistola ahí en el escritorio, y pude hacerle un poquito para allá para que no me apunte hacia mí. Entonces el hombre regresa a ver, y cuando le puse el libro, saqué otro inmediatamente, que era un material que implicaba esperanza en medio de la crisis. Así que el hombre leyó solo el título, regresó a verme y al instante me pagó. Yo no sé cuál es la situación que muchas veces ha pasado, pero en ese momento yo quiero que usted pueda considerar cuántas veces usted ha estado al frente de una persona que le está apuntando con un arma. Este hombre que dice la Biblia y se levantó el siervo de Eliseo, que ese momento yo imagino al ver no uno, dos o tres, sino cientos de personas que estaban apuntándole a él era el blanco. En ese momento debió haberse, el corazón se le fue al suelo. Yo creo que en ese momento todos nos asustaríamos sin saber qué hacer, y normalmente tenemos miedo. Y ahí dice el texto, ahí se levantó, el versículo 16 dice, y le dijo Eliseo, no tengas miedo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ese no tengas miedo se muestra muchas veces en la Biblia. Ese no tengas miedo nos dice Dios muchas veces, porque sabía que mientras estemos en este lugar, en este mundo, mientras estemos acá, tendremos muchas situaciones en las que tendremos conflictos, y en nuestro corazón aparecerá ese miedo. Aparecerán momentos en que no sabemos por dónde más ir, en que nos encontremos sin saber qué más hacer, donde el miedo pueda cubrir a la familia y no nos deje ver más allá de lo que Dios puede hacer realmente en nosotros. Pero le dice aún algo más. No termina solamente con el no tengas miedo. Dios nunca termina solo con el no tengas miedo. Le dice ahora, porque más son los que están con nosotros. Yo quiero que me acompañe ahora a un par de textos que podamos considerar. Lo mismo, un día Jesús le dijo a los discípulos, Juan 14, versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo ustedes. No se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Algo similar le estaba diciendo Eliseo en este momento a su siervo. No tenga miedo, aunque haya conflictos y siempre usted vea dificultades una y otra, y tal vez vea todas las puertas que usted pudo tocar en ese momento para poder ver una solución y no había solución. No deje de saber en este momento que Dios estará ahí, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mire, entonces, quiero que me acompañe
algo que pasó similar con Ezequías en el libro de Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas, vamos a ver, capítulo 32, versículo 7 y versículo 8. Acompáñenme, por favor, mire lo que dice aquí el texto. ¿Lo tiene ya? Ok, vamos, Segunda de Crónicas 7 y 8. Esforzaos, dice el texto, y confortaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni toda su multitud en el que él viene, porque más son los que están con nosotros que los que están con él. Mire lo interesante de esto, versículo 8. Con él, dice el texto, con él es el brazo de carne, mas con nosotros el Señor nuestro Dios está para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y entonces se afirmó el pueblo sobre las palabras de Ezequías, rey de Judá. Es interesante ver en ese momento que Dios le dice a través de este hombre, porque de parte de ellos está un brazo de carne, pero de parte nuestra está el brazo del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, no temáis, dice, porque Él peleará nuestras batallas. Qué interesante es saber que Él va a pelear nuestras batallas, aún en esos momentos de crisis y de conflicto, donde ya no sabemos qué más hacer ni para dónde recurrir. Es interesante saber que más abajo el texto de Segunda de Reyes dice: y Eliseo oró y le dijo a Dios: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Oró por este siervo. No oró, la primera oración no fue para que destruyera el mal, para que destruyera lo que estaba pasando, el conflicto que tenía. La primera oración que Eliseo hizo en ese momento fue para que su siervo pudiera ver. La primera oración que debemos hacer no es para que el conflicto se acabe, es para que me ayude a tener fe y creer que más son los que están conmigo que los que están en contra mía, que Dios está ahí en ese momento, ese brazo todopoderoso que está listo a pelear por mí esas batallas, porque saldremos victoriosos. La primera oración, que no sea para que se acabe el conflicto o pueda haber o solucionar lo que usted ya no sabe qué hacer, que la primera parte de su oración sea que el Señor le ayude a ver con sabiduría del cielo lo que Dios está haciendo por usted y lo que hará, que Él le permita ver a Dios. Mire el texto lo que termina diciendo acá. Después de que oró, dice: entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Luego de eso dice el texto, yo le dejo para que usted pueda leer después. Oró y ahí sí pidió para que pueda terminar con todo lo que estaban ahí. Mire lo interesante de esto. Entonces, cuando usted le pide a Dios, Dios quita ese velo que tenemos en nuestros ojos para que podamos ver de forma espiritual todo lo que está a nuestro alrededor. A veces vemos con ojos humanos, a veces buscamos solucionar con fuerza humana, a veces buscamos solucionar a nuestro estilo, a nuestra forma, a nuestro concepto o con nuestras fuerzas. Pero entonces Dios dice: permítame que yo voy a luchar por usted estas batallas, que Él estará con nosotros y no nos va a abandonar. Mateo 28 menciona: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 21, versículo 22 dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Yo debo creer que Dios está conmigo, que me va a acompañar. Y no sé cómo está en este momento usted en su hogar, cómo está su familia, cómo están sus hijos, cómo están las personas que le rodean, cuáles son los conflictos que está pasando en este momento en su casa.
tal vez hay deudas, tal vez hay situaciones en que ya le despidieron, en que Dios no sabe qué hacer ahora que termine la cuarentena, que tal vez no sabe qué va a pasar con su familia el día de mañana o otro día, porque con las justas hubo para la comida de hoy día, que no sabe de dónde sacar para el arriendo de fin de mes, que está a punto de divorciarse, ya no sabe qué más hacer con su hijo o con su hija, que está hundida en alcohol o en alguna situación que está afectándole su vida. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que está afectando a tu familia? ¿Quiénes son? ¿Quién es ese ejército enemigo que vino a acabar tu vida y que te está rodeando y que ya no sabes a dónde más ir? Y te sientes como ese siervo de Eliseo, asustado, amedrentado. ¿Cuántas veces tal vez estuviste en tu cuarto llorando sin saber a dónde más recurrir y sin que nadie pueda escucharte o ayudarte? Y ahora peor todavía, no tienes a gente que te pueda ni siquiera visitar, estás solo en casa y nadie puede saber de ti cómo estás. Pero créeme, Dios está en ese momento. Recuerda el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Ese es el mismo del que estamos hablando aquí acá en la Biblia, cuando habla que estuvieron más con Eliseo para cuidarle y protegerle. Qué lindo es que Eliseo dice que oró para que se abran los ojos y vieron a todo ese ejército celestial luchando por ellos para su beneficio. Vieron los ejércitos celestiales. Ver a Dios es especial. La Biblia dice, capítulo 5 del libro de Mateo, mire lo que menciona acá, permítame por favor, Mateo capítulo 5, está registrado las bienaventuranzas, y en esas entonces menciona bienaventurados, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, dice la Biblia, verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es interesante ver que Dios busca lo mejor para su pueblo, busca siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Pero ¿a qué nos referimos con lo de limpio corazón? Capítulo 13 de Mateo, versículo 15, habla de lo que está implicando en cuestión de limpio corazón, refiriéndose a la mente, a la conciencia, a los pensamientos de la persona, considerando en nuestros pensamientos y todo lo que vamos haciendo. Es importante que nosotros veamos entonces algo que va a importar y ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Normalmente todos tenemos pecados o hacemos cosas que nos llevan de continuo al mal, pero es interesante saber que Dios mira no solamente los pecados que hacemos, porque Dios perdona cada uno de nuestros pecados, pero Dios ve más aún nuestras motivaciones. Dios ve que en mi sentir está el buscar hacer lo que Dios quiere que haga en mi vida. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3 del 13 al 15. Filipenses, ¿me ayuda por favor? Si usted puede leer ahí donde está en su casa, Filipenses capítulo 3, 13 al 15. Dice el texto, hermanos, Pablo menciona así, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante.
extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y así otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Es interesante que Pablo considera que todos debemos tener ese pensamiento en la meta, a dónde queremos llegar, y poder cada día tener en nuestro pensar, en nuestra mente, nuestro anhelo, el deseo de conocer a Jesús, de ver cara a cara. Es interesante saber que Juan capítulo 17, versículo 3 dice que permítame mejor, vamos a ver el texto. Juan capítulo 17, versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que podamos conocer a Jesús, que podamos verle a Él como viendo al invisible, que cada día podamos tener ese anhelo de ver a Dios, de ver lo que Él quiere para mi vida. Y aun cuando haya conflictos, dificultades, podamos sentir que Dios está con nosotros, que el brazo poderoso de Él estará luchando por nosotros esas batallas contra ese brazo de carne. No sé cuál sea ese brazo que está intentando acabar con usted, pero el brazo poderoso de Dios, estoy seguro que siempre estará dispuesto a ayudarnos, porque así menciona su palabra. ¿Usted lo cree? Quiero invitarle en esta mañana para que usted pueda acompañarme a orar, para que podamos considerar que Dios estará con nosotros en los momentos aún más difíciles de nuestra vida, aún como los que estamos pasando en diferentes lugares del mundo. Dios estará para ayudarnos. ¿Podemos orar? Acompáñeme, por favor. Padre querido, Dios de los cielos, en este momento suplicamos tu bendición. Por favor, así como al siervo de Eliseo, permítenos ver al invisible, ver a nuestro Padre Celestial, Señor, actuando con su poder y gloria, Señor, en cada una de las situaciones en las que nos encontremos, aun cuando sean muy difíciles y tal vez imposibles para nosotros, podamos entender que en Cristo Jesús tendremos la solución, que a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien, que en medio de las batallas, el brazo poderoso de Cristo Jesús se presentará para ayudarnos, Padre. Gracias por esas promesas. Gracias por tus bendiciones. Cuida de cada persona ahí en los diferentes lugares donde se encuentran en sus hogares. Por favor, dirige nuestra mente. Abre, Señor, abre nuestros ojos para ver de forma espiritual lo que tú quieres que veamos. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Que tengan un feliz sábado.